Hola, soy Antonio Pérez. En mi canal exploramos todo sobre el mundo de los autos. Continúa viendo este video para descubrir el tema de Hola a hoy. todos, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, vamos a hablar sobre un tema muy importante para el mantenimiento de nuestro Renault Duster, el cambio de líquido de frenos y embrague. Les mostraré paso a paso cómo realizar este procedimiento de manera segura y efectiva, asegurándonos de que nuestro vehículo funcione de la mejor manera posible. Así que, si quieren aprender a cuidar su Duster y mantenerlo en óptimas condiciones, quédense conmigo y empecemos. Sustitución de líquido de frenos en el Renault Duster, una de las operaciones de mantenimiento programado, la seguridad del funcionamiento del coche depende de la puntualidad del procedimiento. La solución vertida en el circuito absorbe la humedad del aire, lo que conduce a una disminución de las características, por ejemplo, punto de ebullición. El propietario puede realizar el trabajo él mismo o en un centro de servicio. 2278-4-27-01. Al sustituirlo, bombee el líquido viejo fuera del depósito con una manguera de goma. Después de bombear el líquido de frenos usado, vierta el líquido nuevo en el depósito. La sustitución se realiza con el motor parado, primero en un circuito y luego en el otro, en el orden siguiente: freno rueda trasera derecha, freno rueda delantera izquierda, freno rueda trasera izquierda, freno rueda delantera derecha. Limpie la conexión de la bomba de freno del mecanismo de freno de la rueda trasera derecha. Interesante, vibraciones de frenado del Renault Sandero. Bombeo con asistente. Es necesario un ayudante si el TJ está completamente vaciado del sistema. Pisar el pedal del embrague acelera el proceso. Pero solo para eliminar el aire del sistema hidráulico, un asistente no será superfluo. Líquido de frenos nuevo. El fabricante recomienda el Freloop 650.4. Puede compilar otros, es importante que cumpla las especificaciones FMVSS 116.4 y SAE J1704, como TRW.4. Es importante tener en cuenta que si solo se está bombeando un embrague de relleno, en lugar de una sustitución completa, rellene el sistema hidráulico con la marca de TK que ya se ha rellenado. Un tubo transparente con un diámetro de 4 a 5 milímetros se puede tomar de una punta de goteo o la linea de pesca de lavado VAZ. Un destornillador plano o una llave para quitar el radio del eje. Un recipiente para recoger los trapos. Debe estar siempre a mano, ya que el TJ es un líquido agresivo y puede corroer la pintura de la carrocería. Por lo tanto, es importante eliminarlo inmediatamente de todas las superficies con las que entre en contacto. Para proceder al montaje del cilindro esclavo del embrague Renault Duster, retiramos la tubería del sistema de admisión del motor. Y para mayor comodidad retiramos la batería. Desenrosque el tapón del depósito del sistema de frenos y compruebe el nivel de TJ. Rellene si es necesario. Es importante darse cuenta aquí de que hay dos tubos de entrada que parten del canon, el superior para el sistema hidráulico del embrague y el inferior para el sistema de frenos. Por consiguiente, el líquido de frenos debe llegar al tubo superior. Después de limpiar el cilindro esclavo de suciedad y depósitos, retire la tapa protectora de goma del racor. Coloque un tubo transparente sobre el racor. Introduzca el otro extremo en el recipiente preparado. En el cilindro de embrague Renault Duster, a diferencia del Megane 2, solo hay una lira estacionaria. Se debe presionar y sujetar suavemente, moviendo al mismo tiempo el tubo negro hacia la derecha, hacia la batería, 5 milímetros, como se muestra en la imagen de abajo. Debe con aire empezar a salir del sistema. Para acelerar el proceso, un ayudante puede pisar el pedal del embrague y mantenerlo pisado hasta que el líquido y el aire salgan del sistema. Una vez finalizado el proceso, el tubo negro se desliza hacia la izquierda y se sujeta con una lira. Se suelta el pedal.
Espere al menos 5 segundos y repita el ciclo. El procedimiento debe repetirse hasta que todo el aire haya salido del sistema. Por regla general, deben realizarse entre 4 y 6 repeticiones. Deslice el tubo negro hacia la izquierda hasta su posición original y fíjelo con una lira. Asegúrese de que ésta quede bien sujeta al tubo y no sobresalga del cilindro receptor. Coloque el tapón protector. Llene el depósito con TJ hasta el nivel. Vuelva a colocar el acumulador, el conducto de aire en su posición original. Bombeo del actuador hidráulico de desembrague Renault Daste. Para realizar el trabajo necesitará una manguera transparente con un diámetro interior de 4 a 5 milímetros, un recipiente con un volumen de unos 0,5 litros y líquido de frenos nuevo. Si el líquido del sistema se drena por completo, para acelerar el proceso puede llevarse a cabo con un asistente. 6. Conecte el tubo transparente al racor de salida. El otro extremo del tubo se introduce en el recipiente preparado. 7. Presione completamente el clip de resorte 1 y manténgalo en esta posición. Tire ligeramente del conector 2 y deslícelo un clic, aprox. 5 milímetros. A continuación, los líquidos empezarán a fluir a través del tubo transparente y hacia el recipiente. En cuanto dejen de salir burbujas de aire por el tubo junto con el líquido, cierre la conexión de vaciado. Para ello, vuelva a colocar la conexión 2. Nota si el líquido se ha vaciado completamente del sistema, un ayudante puede pisar el pedal del embrague unas cuantas veces para acelerar el proceso. 8. Después de asegurarse de que la abrazadera de resorte 1 sujeta firmemente el conector del respiradero 2, desconecte el tubo transparente del mismo y coloque la tapa protectora. 2 jeringas de 20-50 mililitros. Tal vez más. ¿Por qué? Sigue leyendo. Tubo transparente con un diámetro de 4 a 5 milímetros y una longitud no superior a 30 a 50 centímetros. Adecuado para el lavado de coches VAZ. Trapos limpios. Lea también las razones por las que el pedal del embrague no funciona. Sustitución del embrague Renault Daste. Tracción total. En un coche con transmisión manual se instala un embrague en seco simple con un muelle de diafragma central. El disco motriz, cesta, está unido al volante del motor mediante 6 pernos. Para centrar la tapa del embrague, se introducen 3 pasadores en el volante. La carcasa del disco motriz está provista de un muelle de diafragma, que se estampa a partir de una lámina de acero para muelles. En estado libre, el muelle tiene la forma de un cono truncado con ranuras radiales que se extienden desde el borde interior del muelle. Las ranuras del muelle forman 18 lóbulos, que son palancas elásticas de desbloqueo. Debido a la elasticidad de las palancas, el muelle de diafragma crea una presión más uniforme sobre el plato de presión del embrague, lo que contribuye a un acoplamiento y desacoplamiento más suaves del embrague. La cubierta del embrague está unida en 3 puntos mediante discos de resorte de acero al disco de presión, motor. La cubierta con el muelle de diafragma y el disco de presión forman una unidad no separable, también llamada cesta de embrague, que se equilibra sobre el reposapiés. Un recipiente para recoger los TAS. La sustitución de la cesta es necesaria si las láminas del diafragma están muy desgastadas anularmente y si los extremos de las láminas no están nivelados. Sustituya también la cesta en caso de disminución de la fuerza del pedal al desembragar el embrague y, como consecuencia, aumento de la carrera de trabajo, lo que indica un gran desgaste de la superficie del plato de presión o del diafragma de estancamiento. La placa esclava con un amortiguador de vibraciones de torsión accionado por resorte está situada en las estrías del eje de entrada de la caja de cambios, entre el volante del motor y la placa de presión. Las 2 pastillas de fricción del disco están remachadas por ambos lados a una placa elástica, que a su vez está remachada a una de
Las dos placas del amortiguador. La placa de muelle tiene forma ondulada. Cuando se acciona el embrague, las pastillas de fricción comprimen el plato de resorte para facilitar un acoplamiento suave del embrague. Entre los platos amortiguadores hay montado un cubo de disco. Los muelles del amortiguador encajan en las ranuras del cubo y las placas del amortiguador. Las placas amortiguadoras están unidas por puntales de soporte. Hay muescas en el cubo del disco frente a los puntales que permiten que el cubo gire dentro de ciertos límites en relación con las placas amortiguadoras, comprimiendo los muelles amortiguadores. Interesante, junta de la carrocería del Renault Daste cambio de líquido de trabajo en el actuador hidráulico del embrague dado que el depósito proporciona el trabajo de dos sistemas, freno y embrague, la sustitución debe llevarse a cabo en dos circuitos al mismo tiempo, no confundir con los circuitos del sistema de frenos. El fabricante ha recomendado que este trabajo se realice cada 90.000 kilómetros o 6 años de uso, lo que ocurra primero. Herramientas y accesorios necesarios, líquido de frenos recomendado por el fabricante de al menos 1 litro. Llave 10, para bombear los frenos. Un tubo de 4 a 5 milímetros de diámetro y 1 metro de longitud, preferiblemente transparente. Más arriba escribimos cuáles es mejor utilizar. Un recipiente para vaciar la mina. Jeringa para 20 a 50 mililitros, si es necesario. Trapos limpios. Para bombear el embrague con la sustitución de todo el líquido de frenos, es deseable tener un ayudante, que será más rápido, que presionar el pedal en el momento adecuado y mantenerla durante un tiempo. Si está solo, utilice una jeringa. El bombeo se considera completo si del racor del cilindro esclavo sale líquido de frenos limpio, no sucio. La transmisión con embrague hidráulico de los coches Renault se puede bombear de la misma manera. Sandero 12.2009, agosto de 2014. Septiembre de 2012, 12.2018 primera generación y segunda generación respectivamente. Sandero, julio de 2018, presente, segunda generación. Sandero Stepway 12.2010, 10.2014 y 11.2014, 10.2018 primera y segunda generación respectivamente. Megane 3, agosto de 2012, junio de 2014, Restyling /diagonal julio de 2014, julio de 2016 segundo Restyling tercera generación, berlina. Kangoo Restyling segunda generación, marzo de 2013, junio de 2016, monovolumen. Logan, septiembre de 2009, junio de 2016, Restyling primera generación, berlina. Fluence Restyling primera generación, abril de 2012, julio de 2017, sedán. Logan segunda generación, marzo de 2014, 12.2018, sedán. Logan Restyling segunda generación, julio de 2018, actualidad, sedán. Logan Stepway primera generación, agosto de 2018, actualidad, sedán. La cubierta con el muelle de diafragma y el disco de presión forman una unidad no separable, también llamada cesta de embrague, que se equilibra sobre el reposapiés. Largus Cross, 11.2014, actualidad, primera generación, 11.2014, actualidad, familiar. Terrano, abril de 2014, presente, SUV, tercera generación. Almera, 11.2012, agosto de 2019, berlina, tercera generación, G15. Donde está instalado el motor K4M. Sustitución de cable, cilindro. El costo de la sustitución del embrague en el Daste 1.6 en comparación con otros servicios, será mucho más barato con nosotros. El servicio de coche coopera con un proveedor probado durante muchos años y por esta razón ofrece garantías para todos los bienes y servicios.
Una de las unidades importantes de este coche es precisamente el embrague, que realiza la función de desconectar el motor de todas las demás unidades del equipo. Gracias a él se produce el cambio de marchas. En la mayoría de los coches este mecanismo es el mismo, y a menudo hay muestras secas de un solo disco, en cuyo interior no hay ningún fluido especial. El trabajo se complica si el coche está equipado con tracción a las 4 ruedas. El diseño del conjunto es más complejo y requiere mayores habilidades de mantenimiento. Por regla general, en este caso, la reparación del embrague corre a cargo de varios especialistas cualificados. La instalación de un nuevo embrague es necesaria en los siguientes casos: al cambiar de marcha, el coche empieza a temblar, en caso de deformación grave de los forros de fricción, cuando el muelle lobulado está muy desgastado. Al sustituir los cables, se utilizan los cilindros de embrague cuando se diagnostica una rotura o una sobretensión. En este caso no es posible engranar la caja de cambios ni manipular las marchas. Por lo general, el cilindro no se puede reparar y simplemente se sustituye por uno nuevo. Realizamos una inspección minuciosa antes de la revisión y siempre elegimos el remedio más adecuado. Sustitución de pastillas de freno en Renault Daste, embrague, etc. Se lleva a cabo en un soporte de luz especial, lo que garantiza la eficiencia y la seguridad completa de su coche. Servicio Renault Duster trabaja con componentes y equipos originales de distribuidores certificados. Ahora usted no necesita preocuparse por su seguridad en la carretera. Llámenos y le haremos un diagnóstico gratuito de su Renault. 2278-11-2-05. Y aleje ligeramente, 4 a 6 milímetros, la punta del tubo del adaptador. De este modo, parte del líquido de frenos pasará al depósito. Cuando el líquido ya no fluya hacia el depósito, empuje la punta del tubo hacia el adaptador hasta el tope. A continuación, el ayudante puede soltar el pedal del embrague. Repita esta operación varias veces. Retire el tubo y coloque la tapa protectora en el conector. Existe una opción más sencilla para cambiar el líquido de frenos en los frenos hidráulicos. Este método no requiere la presencia de un asistente. En este método, es deseable una cierta cantidad de líquido de frenos, al menos 1 litro. Instale el coche en una zanja o caballete pintoresco y deje un paso libre entre el depósito de líquido de frenos en el compartimento. Da un motor y los cilindros de freno de las 4 ruedas. Bombee el líquido de frenos del depósito con una pera de goma o una jeringa. Añada líquido nuevo hasta el borde superior. Para acelerar el proceso, para liberar líquido de todos los cilindros al mismo tiempo, se recomienda seleccionar 4 secciones de tubo que encajen perfectamente en las conexiones de drenaje de todos los cilindros. Introduce los extremos libres de los tubos en botellas transparentes de poca capacidad. Desenrosque los conectores de todos los cilindros de freno. Compruebe que el líquido ha pasado por los 4 tubos. Compruebe la disminución de líquido del depósito situado en el cilindro de freno y rellene inmediatamente el depósito. Observe un aumento del nivel de líquido en los cilindros situados cerca de los cilindros de freno de las ruedas. Es necesario desplazarse varias veces desde el lugar donde se observa el flujo de líquido de las conexiones de los cilindros de freno hasta la posición donde se puede comprobar y rellenar el nivel de líquido en el depósito situado en el cilindro de freno, para evitar que el líquido salga del depósito. Normalmente, el nivel sube más rápido en las botellas en las que están sumergidas las mangueras de los cilindros de freno de las ruedas delanteras. En cuanto haya unos 200 ml de líquido en la botella cercana a una de las ruedas delanteras, enrosque y apriete el conector de este cilindro. A continuación, espere el mismo resultado para el cilindro de la otra rueda delantera y atornille también su racor de vaciado. El proceso puede completarse una vez que hayan salido entre 200 y 250 mililitros de líquido por el conector de cada rueda trasera.
Asegúrese de que todos los racores estén bien apretados. Coloque los tapones protectores. Compruebe el nivel de líquido en el depósito del cilindro maestro de freno. Renault Daste, cambio de líquido del sistema hidráulico de frenos y embrague. Recomendaciones. Comentarios 29. Hola, solución. Saca el retenedor 2, mete el retenedor 1 hasta el fondo y mientras lo sujetas con la mano derecha, empuja hacia afuera con la mano izquierda desde el lado del radiador y saca el racor un clic. Quitar el tapón, desenroscar el depósito de líquido de frenos y esperar a que salga el líquido viejo, vaciándolo en el depósito. Luego hacer lo contrario, mano izquierda presionar el racor, poner el tope 2 en su sitio. Ahora está mucho mejor. Gracias y buen fin de semana. El video muestra la salida con el pestillo. Yo tengo 2. ¿No hay que tocar el primero? ¿Presionar el segundo y sacar el accesorio? No me acuerdo exactamente. Tendré que probarlo. Creo que solo necesitas uno y luego el stur se puede abrir. En el video se ve un enchufe con pestillo. Yo tengo 2. ¿No debería haber tocado el primero? ¿Presionar el segundo y sacar el conector? Data Alodis, bombeo de frenos con 2 soportes para abrir la válvula de purga, baje el soporte 6 y suba el soporte 7, tirando de un pestillo. Gracias, lo entenderé. Hola, quitado el tapón de goma, no pierde nada, hay 2 enganches en el propio racor, quizás haya algo que hacer. Con ellos, quitado el primero que está cerca del propio forro, quizás tengas que quitar el segundo de alguna manera. ¿Es necesario arrancar el motor para que fluya el líquido o no? Gracias, muy buena. Si es necesario desbloquear las cerraduras allí. Aquí hay un buen video que lo mostrará bien. Después de limpiar la armadura de bombeo de la suciedad, se quitan las tapas de goma. Utiliza una llave de 8 milímetros para desenroscar el racor media vuelta. Inserte el tubo y el otro extremo debe estar en una botella medio llena de líquido viejo para que quede oculto en el interior. El ayudante debe bajar el pedal del freno hasta el tope presionando el pie con firmeza, solo entonces se desenrosca el embrague. Cada vez que se pise el pedal, el freno viejo fluirá hacia el cilindro. Antes de pisar el pedal recuerde apretar el racor, después de lo cual se puede soltar el pedal para devolverlo a su estado original. Este trabajo se lleva a cabo hasta el final de la salida de aire y la aparición de líquido de frenos fresco, luz, en promedio 4 a 5 veces. Al final quitamos la manguera, limpiamos el accesorio con un pano seco y le ponemos un tapón de goma. Después de estas acciones, el líquido con burbujas de aire saldrá del tubo y el pedal fallará aún más. En conclusion, el cambio de líquido de frenos y embrague en el Renault Daste es una tarea esencial para garantizar la seguridad y el buen funcionamiento de tu vehículo. Recuerda siempre seguir las recomendaciones del fabricante y realizar este mantenimiento de manera periódica. Si no te sientes seguro haciéndolo tú mismo, no dudes en acudir a un profesional. Mantener tu Daste en óptimas condiciones te permitirá disfrutar de una conducción más segura y confiable. Gracias por acompañarnos en este video y hasta la próxima.